Hola, mi nombre es Karen y hoy les voy a contar una historia que me rompió el alma. Hace algunos años me pasó algo tan doloroso que creí que no podría volver a confiar en nadie, ni siquiera en la sangre de mi propia madre. Soy diseñadora gráfica y a los 28 años me casé con Adrián, un hombre que amé desde la universidad. Él era mi refugio, hasta que noté que mi madre, Elisa, empezó a visitarnos con un brillo extraño en los ojos. Siempre llegaba con regalos para él, una corbata, que a mí me parecía algo íntimo, o que un perfume, que olía a sus propias esencias, y yo, ciega de amor, no quise verlo. Pero ¿cómo sospechar algo si era mi madre, la persona que me dio la vida, la que me cuidó y siempre me dijo que quería lo mejor para mí? Adrián viajaba mucho a la ciudad por su trabajo y de repente mi mamá empezó a irse con él, que si le daba un aventón a una tienda o que si quería ir al salón de belleza de una señora que según ella cortaba muy bien el cabello, y yo seguía pensando que no pasaba nada, aunque yo sabía que cuando vivía mi papá, su familia nunca la miró con buenos ojos. Siempre fue criticada por ellos. Decían que le ponía el cuerno a mi papá, pero ella lo negaba y hacía que mi papá se peleara con la familia, hasta con sus propios padres. Yo, por supuesto, le creía a mi madre y siempre estuve de su parte, porque nunca miré nada en ella. Yo pensaba que por andar siempre arreglada, le tenían envidia, y también mi mamá lo decía. Cuando murió mi papá, mi madre no dejó a su familia estar en nuestra casa velándolo. Ellos solo fueron al panteón y ahí mismo le dijeron cosas a mi mamá. Delante de toda la gente le gritaron que era una sinvergüenza, que ellos sabían muy bien de todo lo que hacía cuando se iba a la ciudad, y le mencionaron algunos nombres de los amantes que según ellos mi madre tenía, y lloraron por mi papá, diciendo que de seguro lo había embrujado, que por ese motivo mi papá nunca quiso creer lo que mi mamá era en realidad. Yo, por mi parte, defendí a mi mamá y les dije que respetaran la memoria de mi papá y que si no mejor se retiraran de ahí. Y mi abuela y una de mis tías me contestaron: ojalá que un día te des cuenta lo que en realidad es tu madre, y ese día se te va a caer del pedestal donde la tienes. Mi mamá solo lloraba y decía: no les creas, hija, son una bola de víboras ponzoñosas. Yo nunca engañé a tu papá ni con el pensamiento. Lo que pasa que esta gente nunca me quiso, porque según ellos, yo no era la mujer indicada para tu papá, y todo el tiempo me han tenido envidia, sobre todo las hermanas, pero un día van a tener su castigo. Y así, entre dimes y diretes, enterramos a mi papá. Después de todo, ya no volví a tener ningún contacto con mi familia paterna. Si cuando vivía mi papá, casi no iba a casa de los abuelos, menos iba a ir después de su muerte. Bueno, volviendo a lo que estaba contando sobre mi esposo y mi mamá, seguido se iban juntos. Yo tenía mi trabajo en otro lado, así que yo me iba por mi camino y ellos por el suyo. Pero lo que sucedió ese día lo empezó a cambiar todo. Un martes llegué temprano a casa y los encontré en la cocina, abrazados de una manera que no era de familiar. Adrián se apartó rápido, pero mi madre me miró fijo con una sonrisa que era como un cuchillo.
Esa noche, él me dijo, son tus celos, Karen. Tu madre solo me consuela porque trabajó mucho, pero algo en mí cambió. Empecé a perder el cabello, a despertarme con moretones en los brazos, y Adrián dejó de tocarme. Soñaba con serpientes que me mordían el vientre, hasta que un día, buscando algo en un cajón olvidado de la casa, encontré lo que nunca quise ver: pétalos de rosa negra, polvos, una toalla femenina de las que yo usaba, todavía con sangre. Había también un espejo envuelto con hilos de lo que parecía de la ropa interior de mi mamá, tejidos con cabellos de Adrián, y un pequeño pergamino escrito con sangre, donde decía que mi hija sea invisible para su esposo y que su amor se pudra como estas rosas. Luego, envolvió el espejo con los hilos de su ropa interior y lo escondió en ese cajón. Entonces, recogí todo con cuidado y me fui directamente con una señora que vivía un poco retirado de mi casa. Ella se dedicaba a leer el tarot. Llegué y le mostré todo y me explicó qué eran esas cosas y para qué servían. Me dijo que los pétalos de rosa negra llevaban una mezcla de tinta de pulpo macho con otras cosas que usan para que queden negras, y así intencionarlas para hacer brujería con ellas. Y mi sangre de menstruación lo usó para enfermarme. Y el polvo, me dijo, eran de diamante falso, para el brillo engañoso. Y los hilos de su ropa interior, tejidos con cabello de Adrián, era para amarrarlo a ella. La curandera me dijo, tu madre creó un espejo con dos caras, una reflectante para el mundo, otra opaca para tu energía. Untó los pétalos negros con tu sangre menstrual y los pegó al marco. Pero esto no es todo. Detrás de su cama, el lugar donde ella y Adrián te traicionan, tiene una fotografía tuya y de tu esposo, para separarlos definitivamente. No le importa que tú seas su hija. Salí de ahí con el corazón tan dolido y mis ojos llenos de lágrimas. Fui a confrontarla temblando. Ella no lo negó. En cambio me dijo, tú siempre tuviste lo que yo perdí: juventud, un buen hombre. Entonces le dije, ¿y por eso me enfermaste con brujería? Ella solo me miró, pero con ojos de odio, como si yo no fuera su hija. Me salí de su casa con un dolor en el pecho. Sentía que lo había perdido todo: a mi esposo y a la única persona que amé desde niña, a mi madre. Esa noche intenté suicidarme con pastillas, pero sobreviví, y en el hospital, una mujer anciana que conocía desde niña me susurró, hija, las heridas de madre solo se sanan con raíces de ceiba y perdón forzado. Entonces decidí vivir y volví con doña Dosaida y le dije que sí, que quería que me curara, aunque eso se le regresara a la mujer que me dio la vida. Ella me enseñó un contrarritual con flor de cempasúchil silvestre y miel de abeja. Encendimos velas azules y escribimos los nombres de mi madre y Adrián en hojas de vástago de plátano. Luego las quemamos en un puente donde el viento se llevó sus intenciones. Nunca volví con Adrián, porque él empezó con los amoríos con mi mamá como un juego, y eso me pudo costar la vida.
Mi madre envejeció 20 años en unos meses. Decía que veía mi rostro en cada espejo de su casa. Hoy tengo un taller de arte para mujeres sobrevivientes. Vivo lejos de las dos personas que me dañaron y he aprendido que la brujería más poderosa no es la que daña, sino la que reconstruye. Ya no guardo rencor, pero tampoco olvido. Si están pasando por algo similar, recuerden, su dolor tiene nombre y su sanación poder. Y también le di la razón a mi familia paterna. Pedí perdón por no haberles creído. Ahora sé que siempre tuvieron la razón. Y mi mamá engañaba a mi padre con muchos hombres. Y creo, también lo tenía idiotizado con brujería, porque él nunca creyó que mi mamá fuera capaz de engañarlo. Mi abuela y mis tías siempre lo dijeron. Y a mí me daba mucha rabia saber que trataban a mi mamá de bruja, y lo comprobé de la peor manera. Las amantes son el dolor de otra mujer, pero es más doloroso cuando tu rival es tu propia madre, la que se convierte en amante de tu esposo y todavía te hace brujería.